Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre Mario Menéndez, una figura emblemática del periodismo mexicano, de la cobertura de las luchas de liberación nacional en América Latina, está con nosotros hoy en el estudio Tatiana Col, socióloga, profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, profesora de la UNAM, articulista de La Jornada y amiga de este programa. Tatiana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, como siempre, como siempre. Tatiana, ¿cómo resumirías en unos minutos, para quien no lo conoció, quién fue Mario Menéndez como periodista? Bueno, Mario Menéndez tiene una larga historia, muy larga porque, a la hora de su muerte tenía 80 años y siempre fue periodista. Su historia, creo que la más conocida y la que a mí me vino a la cabeza en cuanto lo conocí, porque cualquiera que haya participado en el movimiento 68 estudiantil recuerda que el único medio que sacó las fotos crudas, brutales de la matanza de Tlatelolco, pues fue el por qué. En aquel momento Mario se planteaba por qué y un signo de interrogación. Después vinieron también las entrevistas a Lucio Cabañas, las entrevistas a Genaro Vázquez, y el por qué se convirtió ya desde ese momento, digamos, en los calificativos a veces no alcanzan, ¿no? Pero fue una revista de izquierda, de denuncia, de una noticia llamativa, de causar impacto, ¿no? Que es un poco el perfil de Mario. El perfil de Mario era, yo le puse un periodista al filo de la navaja. Lo veo así, ¿no? Es decir, en el filo de la navaja, porque en ese periodismo está siempre en planteando los momentos más álgidos de las luchas, los personajes más álgidos, pero también ese periodismo te puede llevar por ciertos derroteros, porque luego en la política, la falta de unidad, la descoordinación, una serie de cosas, ¿no? Un amigo cubano con el que comentamos ahora lo de la muerte de Mario y que lo conoció muy bien porque, bueno, él se formó en Cuba. Eso fue... Mario se formó en Cuba como periodista, políticamente. Mi opinión es, esa historia, ¿por qué después de todo esto, evidentemente, la policía entró, quemó todo y Mario cayó preso? Y salió por un secuestro que hizo la CNR de Genaro Vázquez, que hacía secuestro y salían los presos, intercambio, y fue a Cuba. En Cuba, para mí es donde Mario realmente se forma, y ese amigo que te digo cubano me decía, él fue un tremendo rastreador. Rastreaba la noticia y me pareció... Tenía olfato, seguía las huellas. Él vivió en el Hotel Habana Libre, que mucha gente lo conoce, el bellísimo, emblemático Hotel Habana Libre, donde primero estableció casi su cuartel general Fidel, ¿no? El triunfo de la revolución, donde hay un montón de anécdotas. Entonces, como ya era un personaje conocido, pues lo hospedaron en el Habana Libre y ahí vivió muchos años. Ahí fue donde yo lo conocí. Él se ponía en el hall. Él era grandón, así, con su guayabera, yucateca siempre, blanca, muy risueño, siempre con una sonrisa. Se paraba ahí justo en el pasillo donde tenía que pasar todo el mundo, de la puerta hacia el elevador. Y en el Habana Libre conoció a todos los grandes dirigentes de América Latina, de África, de Asia, del mundo. Es decir, en aquellos años 70, Cuba... Acuérdate, la Tricontinental se fundó en el año 66 y Cuba era como el gran eje donde pasaban todos los grandes revolucionarios. Entonces él absorbía toda esa información. Ahí hizo cientos de contactos que después los virtió periodísticamente en la revista Ya por esto, que fue otra etapa totalmente. Tú me dices, lo conociste en Cuba. ¿Cómo fue eso, Tatiana? Bueno, yo llegué a Cuba como llegaron muchísimos latinoamericanos, que también pasamos todos por ahí, después del golpe de Estado en Chile. Llegué a México y
era la época de la Guerra Sucia también en México, cosa que a veces a mucha gente izquierda se le olvida, que México estaba en plena Guerra Sucia. En los años 70, aunque Echeverría tenía el gran discurso nacionalista y tercermundista y toda esa cosa, era la Guerra Sucia. Y entonces tuvimos que salir de México y fuimos a Cuba. Es decir, Cuba era como el gran refugio de todos los perseguidos latinoamericanos y africanos y del mundo, ¿no? También fue una gran escuela, había miles de vietnamitas, estaba por ganarse la guerra en Vietnam. Es decir, la época de los 70s es esta época confusa, porque hay grandes movimientos de liberación nacional, hay grandes movimientos de descolonización, se funda la Tricontinental, hay luchas por todo el continente, en África, en Asia. Algunas son barridas por la Guerra Sucia, la Operación Cóndor en América Latina, pero otras triunfan, ¿no? Porque es el año 79 el triunfo de la Revolución Nicaragüense, está Omar Torrijos, está Velasco Alvarado en Perú y está la Revolución de Granada, ¿no? Entonces es este mundo en juego turbulento, en juego revolucionario, ¿no? Y tú estás en Cuba y trabajas como periodista. Sí, ahí empecé a trabajar como periodista. Venía de una pequeña experiencia de la Liga Comunista Espartaco, donde sacábamos una hoja, ¿no? Y ahí empecé a hacer mis pininos, y en Juventud Rebelde pues me hice periodista, ¿no? Y ahí es donde entonces conoces. Conozco a Mario, y bueno, pues mexicano y mexicana y toda esta relación, y fuimos muy amigos en aquella época, y te digo, para mí fue eso, era otro Mario, si tú quieres. A mí me sorprendió cuando me dijo, no, yo estoy haciendo la candidatura a filosofía por la Universidad Lomonosov. Y yo dije, bueno, el doctor en filosofía, es decir, era muy versátil. En esa época era representante de muchos mexicanos que estaban en Cuba, guerrilleros que habían salido liberados también por secuestros, ¿no? Que después van a trabajar en la revista Por Esto. Un personaje que entrevistó a figuras claves de la guerrilla latinoamericana. Sí, digamos, eso ya, porque este panorama de los 70s que vivimos en Cuba va a cambiar. Viene la ley de amnistía en México y las dictaduras militares en América Latina están brutalmente desgastadas porque han enseñado su parte más brutal, más terrorífica, han sembrado de muerte y de sangre toda América Latina, ¿no? Entonces están desgastadas. La función un poco de la guerrilla fue esa también, desnudar a las dictaduras. Una vez desnudadas, están en ese tránsito hacia los años 80 de volver a los gobiernos civiles, de volver a las elecciones. Están absolutamente seguros que han acabado con el virus comunista brutal, ¿no? Como dijo Gustavo Leiga en Chile, hay un cáncer comunista que nos corroe y hasta que no se acabe no pararemos, que era un poco la visión esta de los años 70. Están ya tan desgastados que están transitando a la democracia y al neoliberalismo, que vienen de la mano un poco ya en los años 80. Entonces en los años 80 se funda, ya no es el por qué, sino es el por esto. Primero como revista y luego como periódico. Sí, la experiencia mía fue en la revista que está aquí en la Ciudad de México. Después ya él tiene que irse a Yucatán a fundar el periódico con el mismo nombre, ¿no? Y aquí ustedes volvían otra vez a sus andadas, a cubrir los movimientos populares, las luchas sociales. Tú estabas ahí en el terreno con el campamento 2 de octubre, con los maestros de la coordinadora, con usted etcétera, mismo, etcétera. Compañero, que salen los reportajes. Pero al revés. Sí, al revés. No es lo mismo Yo ser era la cantinero que borracho. Y tú eras el analista dirigente. No. Pero estamos hablando de ti. Entonces, bueno, pero es conjunto. Haces estas entrevistas y Por Esto las publica. Sí, a ver, Por Esto nace un poco en Cuba. Una obsesión de Cuba toda la vida fue la unidad. La unidad. Y
como producto de una serie de grandes reuniones que hubo en Cuba, por las que pasaron todos los dirigentes de los 4 partidos, digamos, más sonados en aquel momento en México, se pretende, y Mario se compromete, es, digamos, el periodo de la transición de la amnistía, regreso a México, y entonces el por qué, la respuesta es por esto, porque ahora vamos a la unidad, vamos a un gran partido de izquierda, el PSUM, ¿no?, donde se juntarían el PCM, el PPM de Alejandro Gascón Mercado, el PRS o PSR de Jaramillo y el MAP, ¿no? Los mapaches que les decíamos en aquella época, Rolando Cordera y ellos. Entonces, por esto es un tránsito de la izquierda a una izquierda democrática que se va a reflejar en una unidad en la revista. Eso es parte del proyecto. Pero es como la revista de la unidad de izquierda. Exactamente. Pero eso, digo, no cuaja. A lo largo del transcurso de la revista, pues la unidad del PSUM empezó muy rápidamente, cada quien con su camiseta, y a disputar un terreno hegemónico. Estaban las candidaturas en puerta, era un año electoral. Yo creo que eso favoreció también la posibilidad de la revista. Es decir, hay una parte de la revista que está dedicada a esta, pero la otra parte, digamos, se divide en otras 2 partes. La guerra en Centroamérica, porque la guerra en Centroamérica está a una velocidad enorme. La guerra en Centroamérica. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa aquí? Sí. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando sobre el recientemente fallecido periodista mexicano Mario Menéndez, muy amigo de la Revolución Cubana, una figura polémica, intensa del periodismo en México, con Tatiana Coll, investigadora, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional y durante muchos años colaboradora del proyecto periodístico de Por Esto. Entonces, nos estabas platicando cuando te interrumpí de este segundo aspecto de la revista, sí, que tenía que ver con las revoluciones en Centroamérica, sí, con Marcial sobre todo. Bueno, esa es parte de lo que te decía, es decir, Mario se forja en Cuba obtiene todos estos contactos y es lo que va a darle esa visión a la revista, digamos. El primer número tiene un título llamativo, es La guerra en Centroamérica, ¿no? Entonces está Guatemala. Guatemala tiene dedicados muchos números de la revista, concentrado mucho en el EGP, con Morán. Hay incluso en momento dado una foto de Silvia, la hija de Alaid Fopa, que se pensaba que estaba desaparecida y está en la guerrilla. En fin, una serie de elementos que pintan una guerrilla armada, formada, preparada, etcétera, ¿no? Casi a punto del triunfo es un poco la noticia de Mario. Está la guerrilla salvadoreña, en que se centra también en las FPL, las FAPLA de Farabundo Martí, que venían del Partido Comunista, con la figura de Cayetano Carpio, que acaba de una manera muy tremenda, ¿no? Y que eso va a afectar también a la revista, porque lo levanta como el gran líder centroamericano. Y está también Nicaragua. Ahí ya Nicaragua triunfó. Nicaragua está en los primeros momentos de despegue. Yo fui a hacerle una entrevista a Tomás Borge, que también salió en varios números. Nicaragua está en el momento, digamos, en que están todas las transformaciones importantes, la alfabetización, la reforma agraria, la cooperativización, la recuperación de los bienes malversados, que es como algo muy presente en cualquier proceso. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro, o digamos hay 3 por estos. Por el otro están escribiendo algunos de los dirigentes,
Alejandro Gascón Mercado, sobre todo, Salvador O'Connor, que eran los dirigentes del PPM, lo apoyaron mucho porque incluso parte de la maquinaria era del PPM y se la pasaron a Mario. Y tenían mucho interés en la revista, eran muy cercanos a Cuba. Alejandro era una gente muy cercana a Cuba. Martínez Verdugo siempre tuvo problemas con Cuba. El dirigente del Partido Comunista Mexicano. El dirigente del Partido Comunista Mexicano. Los comunistas mexicanos en ese momento estaban divididos en una bronca entre los dinosaurios y los renovadores, donde estaba Enrique Semo y gente con otro perfil. Venían incluso divididos a la unificación. Estaba Jaramillo, y del MAP nunca escribió nadie en la revista. Yo creo que pues eran intelectuales de otro tipo, ¿no? Y les molestaba el tono de la revista. Entonces ya ahí había diferencias, ¿no? En cómo se participaba en la revista, que después se reflejaron en pues que el Pezún fue una cena de negros prácticamente al final, ¿no? Y estaba entonces la otra parte que era muy importante, que era toda la denuncia de lo que estaba pasando en el México real. El trabajo infantil, los fraudes, y el cochupo entre los charros sindicales, la explotación del trabajo. Yo hice un primer reportaje que es del proyecto Alfa Omega, del Istmo de Tehuantepec, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y las luchas, los movimientos en lucha en el otro México, que no era el México de la unidad electoral, ¿no? ¿Y aparece Cuba en la revista? Sí, Cuba aparece muy frecuentemente. Hay varios periodistas cubanos que mandan. Está Luis Báez, que era un periodista muy parecido a Mario, que era también así un rastreador de la noticia. Está Marta Harnecker, que tiene una gran presencia de otro tipo. Está Ernesto Vera, que él era el dirigente de la FELAP, de la Federación de Periodistas Latinoamericanos. O sea, hay muchos. Está Papito Cerguera, varios cubanos. La revista se manda a Cuba. La revista en aquel momento tenía un tiraje extraordinario, tiraba como 60,000 ejemplares, no me acuerdo cuántos realmente, pero eran muchísimos, y unos miles se iban a Cuba, ¿no? Y se distribuían en Cuba. Entonces la revista, en ese sentido, tenía un poco todas las tendencias. Después vino toda una serie, si uno revisa los números de la revista, después vino toda esta serie de los tapados. Y porque fue el momento electoral, que eran del los PRI famosos, que iban a ser futuros presidentes. Entonces, alguno de ellos. Estaba de la Madrid, estaban todos los que pasaron por ahí por la tapaduría, ¿no? Estamos hablando del año de 1982. Exactamente, el año de 1982. Es decir, estamos hablando de ese México que está todavía y que seguimos igual, ¿no? En ese tránsito entre los que asumen totalmente el camino electoral y los movimientos que tienen su propia lógica, su propio desarrollo, y están en la defensa de sus derechos, de sus bienes, de todo, ¿no? Curiosamente, Tatiana, después de cubrir guerrillas, movimientos populares, cuando se cierra la revista, ahora nos cuentas las causas, Mario Menéndez se va a la península de Yucatán, donde hay un gran diario, el Diario de Yucatán, ligado también a él por cuestiones familiares, sí. ¿No? La familia está toda ligada al periodismo, pero que es un periódico muy influyente en una región de México que se lee, pero un periódico muy conservador. Y da la impresión de que el proyecto del periódico de Mario lo que busca es hacerle contrapeso a ese periódico de derecha, no para la izquierda, sino para lo que es el partido oficial en aquella época, el PRI. ¿Estoy equivocado? No, a ver, en aquel momento, aunque era la apertura, era la amnistía, era el México democrático que renacía con la LOPE, las nuevas leyes, y se impulsaba toda esta idea, el periodismo de izquierda era muy difícil, por muchas razones. Es decir,
había lo de siempre, el embute, como dijo Renato Leduc, ¿no? El embute, fase superior del periodismo en México, eso se mantenía y era el pan nuestro de cada día. La corrupción. La corrupción, comprar a los periodistas, soltar el dinero en los grandes periódicos, ¿no? Estaba además dos mecanismos que eran ineludibles. Había un señorón enorme que se llamaba Gómez Corchado, que era el dueño de todos los puestos de ventas de periódico. Si él te decía que no, ya. O cuando a él le mandaban la orden, simplemente las revistas no llegaban a los puestos de periódico y después incluso a veces las pagaba. O sea, no, sí se vendieron, aquí está. Pero las habían recogido, las habían sacado de circulación. Estaba también el mecanismo del papel, de la PIPSA, que controlaba todo el papel. Y si el la Estado PIPSA, mexicano. Del Estado, evidentemente, una empresa del Estado mexicano te decía la PIPSA que no había papel, pues no salía nada, no se podía. Sin redes sociales en aquella época. Exacto. Y por último, el endeudamiento, la falta de anuncios, que es algo que sigue siendo la publicidad. Nosotros creo que teníamos un anuncio de Cubana de Aviación y por ahí a veces salía un anuncio de alguna editorial, Siglo XXI, el fondo, esto, lo otro, cositas así, pero era dificilísimo, no había una orden de que no hubiera anuncios. Mario tuvo que pedir un préstamo, es decir, el PPM le dio una parte de una maquinaria que tenía como imprenta también para sacar su periódico y sus cosas, pero Mario montó una enorme empresa editorial, tenía una idea enorme, lo llamó la editorial Nuestra América. En realidad solo se imprimía la revista. Se embarcó en un préstamo que le dio López Portillo. El presidente de en 1982-88. Sí, exactamente. Perdón, de 1976 a 82. A 82. Sí. Y el que hizo la amnistía. Y entonces, bueno, en la revista trabajaron muchos compañeros exguerrilleros. La misma Paquita Calvo Zapata, María de Jesús Méndez, Julio Pimentel, Pizarro, varios. Ya había unos fotógrafos, en fin. Y entonces, bueno, el primer número sale con un agradecimiento muy sincero a López Portillo. Era un doble agradecimiento por la amnistía y por el préstamo para la maquinaria y para pues mantener la revista, el papel, todo, ¿no? Pero fue el año también de la crisis, cuando la gran crisis bancaria estalla en México, se va abajo todo, ¿no? Se pierde todo de un momento a otro. En lugar de administrar la abundancia como había anunció, prometido, y de defender el peso como un perro, ¿no? El perro de la colina que le decíamos a López Portillo, pues se viene abajo todo y la deuda ahoga a Mario y tiene que irse a Yucatán, tiene que irse a refugiar en un ambiente, digamos, familiar que lo puede acoger, que lo puede sostener, que puede permitirle volver a rehacer un periódico y vivir de eso. El siguiente momento en que Mario se hace como una gran figura y yo creo que vuelve a tener un ambiente muy agradecido en Cuba es cuando denuncia lo de Posadas Carriles, que pasa por Yucatán y que lo rastrea como buen rastreador que era y denuncia el paso de Posadas Carriles, denuncia ¿quién es Posadas Carriles? Es el hombre que estuvo detrás del famoso atentado a un avión de Cubana que pasó de Barbados, que llevaba todo el equipo de esgrima de Cuba que había competido en Venezuela, creo que fue. El avión se le coloca una bomba, la coloca la gente de la CIA a través de Posadas Carriles, el avión estalla y se mueren todos los muchachos del equipo de esgrima. Eso fue en el 76. Fue un momento impresionante, ¿no? Es el terrorismo vil de los norteamericanos a través de este individuo. Y entonces Mario otra vez reengancha también con Cuba muy ampliamente y vuelve a estar en la gran palestra del periodismo de denuncia. Un periodismo que es difícil hacer en México. Sí. Estamos hablando de que en aquel entonces surgen también revistas como Proceso, que mira más hacia
el Estado y los fraudes que hay en el Estado, periódicos como el Uno más Uno, que después se convierte en La Jornada, pero él se mueve en estas aguas. Sí, porque él tiene este acento especial. Es decir, Proceso es una revista de denuncia también, pero de otro tipo de periodismo. Es un periodismo más asentado, aunque tiene denuncias muy fuertes también y tiene periodistas que en su momento hicieron denuncias fuertes. La revista de Mario se asienta, y por eso yo decía que Mario le debe muchísimo a Cuba. Es decir, Mario se forma en Cuba por todos los contactos que tiene en América Latina, en África y en Asia. Entonces, esos contactos no lo tiene el Proceso. Esos contactos son difíciles para muchos periódicos. Él tiene exclusividad con Mario Firmenich en Argentina, con los Mantoneros, tiene contactos con todos los movimientos revolucionarios, digamos. Entonces, esa es la beta que él pone siempre en primera plana. Y después el resto de los reporteros, nosotros nos movemos en las contradicciones, la creación de la COSEI en Juchitán, la confrontación con los charros, los movimientos sociales nuevos que están naciendo. Estamos hablando ya de esa época, ¿no? En que empiezan a forjarse movimientos. Bueno, la CENTE, que hasta hoy día sigue siendo el gran movimiento de los maestros democráticos, surgen mucho en aquellas épocas, ¿no? Tatiana, muchísimas gracias por este panorama de historia latinoamericana, de historia de las luchas de liberación nacional y del periodismo en México que nos has obsequiado. No, gracias a ustedes siempre. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.